¿Qué pasará el día de su cita CBP-1? ¿Qué pasará cuando se encuentre en los Estados Unidos? ¿Qué pasará el día de su cita CBP-1? El día de su cita CBP-1 deberá presentarse en el puerto de entrada correcto a la hora y fecha indicadas. Asegúrase de traer todas las pertenencias con las que le gustaría pasar a los Estados Unidos, ya que no será posible cruzar de nuevo a México una vez que haya entrado en territorio estadounidense. ¿Qué pasará el día de la cita para cruzar la frontera? Si necesita cruzar la frontera con medicamentos recetados, asegúrase de traerlos y mostrarlos a los agentes de inmigración con la correspondiente prescripción médica a su nombre. Es importante comer adecuadamente antes de su cita porque será una jornada larga. Una vez se encuentre en la frontera para asistir a su cita, estará bajo custodia de los agentes de inmigración. Mientras esté bajo custodia de los agentes de inmigración, estos podrán requisar sus pertenencias, incluyendo su celular. La mayoría de las personas son retenidas y dejadas en libertad en territorio estadounidense ese mismo día. Sin embargo, tenga en cuenta que puede ser retenido o retenida en la frontera por agentes de inmigración por varios días. Si esto ocurre, será como estar en prisión. Es importante recordar que los agentes de inmigración tendrán acceso a sus pertenencias y las revisarán a fondo, incluyendo su celular. Podrán pedir que desbloquee su teléfono para facilitar esta tarea. Todas sus pertenencias deberían ser devueltas una vez que haya finalizado este proceso. Pero también es posible que los agentes de inmigración requieran su pasaporte y lo custodien hasta el final de su proceso de asilo. Por eso es importante hacer fotos y guardar fotocopias de su pasaporte antes de la cita. En ocasiones, los agentes de aduana e inmigración han destruido documentos de identificación y pruebas de casos. Recomendamos guardar fotocopias y fotos de todos los documentos importantes, entre otros pasaportes, documentos de identificación, así como otros documentos acreditativos o pruebas que pretenda utilizar para su caso de asilo, fotos de daños y perjuicios, informes policiales, etc. Le aconsejamos que se mande esos documentos vía Facebook Messenger o email para tener acceso a copias digitales en el caso de que no pueda acceder al documento original. Si fuera posible, también aconsejamos mandar copias digitales a un familiar o persona de confianza. Es muy probable que el día que cruce la frontera le pregunten por las razones que le llevaron a emigrar a los Estados Unidos. Es importante no mentir y ser coherente en sus respuestas. Si tiene miedo a regresar a su país de origen, es importante que lo mencione durante la entrevista. Si dice una cosa durante la entrevista y otra distinta durante el juicio, podrá afectar negativamente a su caso de asilo. Importante: peligro de detención. Existe la posibilidad de que sea detenido o detenida. La mayoría de las personas que cruzan con una cita no son detenidas, pero si ha sido deportado o deportada anteriormente o tiene antecedentes criminales en otro país, tiene mayor probabilidad de ser detenido o detenida. Esto significa que los agentes podrán enviarle a un centro de detención, que es como una prisión en los Estados Unidos. Si los agentes de inmigración preguntan por sus antecedentes criminales, es importante responder con sinceridad. Si le acaban mandando a un centro de detención, podrá ser por un periodo de tiempo corto o por un tiempo total que dure la tramitación de su caso. Información sobre libertad condicional y asilo. Cruzar la frontera con una cita CBP-1 no garantiza el asilo. Las personas que entran en los Estados Unidos a través del sistema de citas entran por lo que se llama un sistema de libertad condicional. La libertad condicional no es lo mismo que el asilo. Si disfruta de libertad condicional, significa que tiene un permiso temporal para entrar y quedarse en los Estados Unidos, normalmente durante el periodo de un año. Una vez en los Estados Unidos, podrá comenzar a tramitar su caso de asilo. ¿Qué es el asilo? Para que se le conceda el asilo, deberá pasar por un proceso legal y probar que reúne las condiciones necesarias para obtener dicho estatus. Cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos puede solicitar asilo si no puede regresar a su país de origen por haber sufrido acoso o persecución en el pasado, o por tener miedo de que esto ocurra debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. Deberá tramitar su solicitud de asilo durante un año desde la fecha de entrada a los Estados Unidos. No importa si la fecha del juicio es para después de ese año. Lo que importa es que complete su solicitud durante el periodo de un año desde la fecha de entrada al país. Si no completa su solicitud de asilo durante ese año,
podrá ser considerado o considerada no apto o apta para pedir asilo. Por eso es muy importante mandar su solicitud durante el primer año. Cuando llega a los Estados Unidos, empieza a buscar abogados o abogadas que le puedan ayudar con su caso cuanto antes. El proceso de asilo puede demorarse mucho y deberá presentar todos los documentos y pruebas en inglés. Le recomendamos que busque un o una representante legal de confianza que le ayude con su caso. ¿Qué ocurrirá si gana el caso de asilo? Si gana el caso de asilo, tendrá derecho a vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También es muy probable que le permitan traer algunos miembros de su familia. Con el tiempo, podrá solicitar la residencia permanente y finalmente convertirse en ciudadano o ciudadana estadounidense. ¿Qué ocurrirá si pierde el caso de asilo? Si pierde el caso de asilo, el juez emitirá una orden de deportación a su país de origen. Puede que le envíen a un centro de detención antes de ser deportado o deportada. Sin embargo, tenga en cuenta que en el caso de perder, tiene derecho a apelar. Una apelación es un proceso mediante el cual su caso será revisado por un tribunal diferente para determinar si la decisión del juez anterior era errónea. Otra información relevante para cuando se encuentre en los Estados Unidos. Después de entrar en los Estados Unidos, tendrá que presentarse ante un tribunal. Si no se presenta ante el tribunal en la fecha asignada, puede ser deportado o deportada. Es muy importante presentarse ante el tribunal. El día que cruce la frontera recibirá un paquete de los agentes de inmigración que puede incluir Notice to Appear, una notificación para comparecer ante el tribunal. Este documento indica la fecha, hora y lugar de su cita con el tribunal. Es importante tener en cuenta que esta información puede ser correcta, incorrecta o cambiar. Deberá comprobar la fecha, hora y lugar de la cita en el sitio web de ASIS o llamando al número de teléfono 800-898-7180. Probablemente demore un tiempo, semanas o incluso meses, hasta que los agentes de la frontera envíen la información de su caso al tribunal, por lo que recomendamos consultar la web una vez por semana hasta ver publicada la fecha para comparecer ante el tribunal. ¿Qué debo hacer si cambio de dirección? El tribunal le mandará información relevante sobre la fecha y lugar de su cita a la dirección indicada en la solicitud, que tramitó a través de la aplicación CBP One. En caso de cambiar de residencia, podrá cambiar la dirección de contacto, pero deberá notificarlo debidamente al Tribunal de Inmigración y al ICE. Podrá realizar este cambio online o enviar un formulario por correo postal al tribunal y a la Fiscalía de Inmigración. Si se muda lejos, a otro estado, deberá solicitar al tribunal que transfiera su caso a un tribunal que esté más cerca de su nueva dirección. Este proceso se llama cambio de sede. Si no completa el cambio de sede, tendrá que viajar al lugar donde su caso fue procesado y comparecer en la fecha señalada. En cualquier caso, deberá presentarse ante el tribunal el día de la primera fecha asignada, incluso si no tiene abogado o abogada que la represente. No pierda la fecha de la primera cita. Si no se presenta ante el tribunal en la fecha asignada, el juez podrá cerrar el caso y ordenar su deportación. Sus hijos tienen derecho a ir a la escuela en los Estados Unidos. La escuela en los Estados Unidos es gratuita y obligatorio para niños y niñas. En solidaridad, al otro lado.